Yo quisiera, entre la gran riqueza que tiene siempre la palabra de Dios, que nos fijáramos en un aspecto que es la esencia de la invitación que nos hace el Evangelio siempre a nosotros, a todos, ¿verdad? Hemos escuchado esta primera lectura bellísima de los Hechos de los Apóstoles, donde el mal cree que está venciendo porque ante la muerte de Esteban, que es el primer mártir cristiano, empiezan a perseguir duramente a los cristianos y los apóstoles se quedan en Jerusalén, dice, ¿verdad? El versículo 1 de este capítulo 8, y todos se dispersaron. El mal dijo, les gané, les maté al primero, y ahora todo el mundo sale huyendo. Pero como la gracia de Dios impone, fíjense que de donde salían huyendo entre comillas, ahí llegaba un cristiano y ahí empezaba a predicar. Y entonces aquello que el mal creyó que estaba ganando, más bien empezó a perder, porque a donde llegaba un cristiano huyendo de Jerusalén, allí se predicaba el evangelio. Y así empieza la primera misión, porque martirio y misión, persecución y misión siempre van juntos. La lectura que escuchamos tiene 8 versículos, capítulo 8. 8 versículos. Yo le pasé a doña Ceci la división de los capítulos. Entonces yo quiero, doña Ceci, acérquese al micrófono, por favor, que usted lea, yo lo tengo aquí también, lo puedo leer, pero que usted lea el versículo 3 del capítulo 8. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Ese es el versículo 3. No se vaya, quédese allí. Entonces, capítulo 8, versículo 3. No se les olvide eso. ¿De qué estamos hablando? ¿De cuál libro de la Biblia? Hechos de los Apóstoles. ¿De cuál capítulo? 8. ¿De qué versículo? 3. ¿Ok? Entonces dice, entre tanto, recuerden que estaban persiguiendo, Saulo, ¿quién era Saulo? Pablo, Saulo, hacía estragos en la iglesia. Entraba en las casas para llevarse a los hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Entonces, veían que venía Pablo y entonces se escondían y dice que entraban, no es que decía, Ave María Purísima. No. Así que entraban, ¿verdad? Y agarraban a los hombres y a las mujeres y los metían a la cárcel. Saulo, qué maravilla. Saulo. El capítulo 8 que estamos leyendo tiene 40 versículos. ¿En cuál versículo estamos aquí? Así, muy bien, están despiertos en el 3. Es decir, para que termine el capítulo 8, y tiene 40 versículos, pero tiene 20 versículos, ¿cuánto falta? Ya no me acuerdo si 40 o 20, como la canción 40 y 20, ¿verdad? Pero lo más importante es lo que sigue, el capítulo 9. Capítulo 9. Y en el capítulo 9, Saulo va hacia Damasco y se topa con el Señor. Y entonces hay 3 versículos lindísimos. Doña Ceci, usted puede leer el 18. En ese momento cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Aquí hay un detalle importante. El que escribe Hechos de los Apóstoles, ¿qué evangelista es? No, Hechos de los Apóstoles. Lucas. Y Lucas y Pablo son amiguísimos. Amigos, uña y mugre. Chuleta, gordito. Son amiguísimos. Por eso es que en los Hechos de los Apóstoles varias veces Lucas se emociona y cuenta el cambio en la vida que sucedió en su gran amigo Pablo. Y ya sabemos, ¿verdad? Recuerdan aquella luz que lo cegó, y todos acabamos de escuchar el versículo 18. Se le cayeron las escamas de los ojos, dice, y entonces recobró la vista. Y así, en palabras sencillas, dice, se levantó y fue bautizado. Ve al versículo 19.
Después comió algo y recobró sus fuerzas. Saulo permaneció algunos días con los discípulos que vivían en Damasco. Y vean el maravilloso versículo 20. Y luego comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Y en el capítulo 8, versículo 3, ¿qué hacía Pablo? Perseguía, estragos, se metía, tiraba la puerta, pateaba, le agarraba el pelo y sacaba a los hombres y mujeres. ¿Para qué? Meterlos en la cárcel. ¿Por qué? Porque eran cristianos. Y en el capítulo 9, versículo 20, dice que se metían en las sinagogas para decir que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que quiero transmitir? Que no se vale quedarse en el capítulo 8, versículo 3 de la vida de las personas. Y aunque esa persona sea otra, o esa persona sea yo. Imagínese que usted conociera solo el capítulo 8, el versículo 3 de los Hechos de los Apóstoles, y usted se va y termina pensando el resto de sus vidas que Saulo es un desgraciado, que tira puertas, saca y del pelo a las mujeres y a los hombres y los mete a la cárcel. Pero en la vida de Saulo llegó Cristo y la dividió y escribió un capítulo 9. Yo creo que no es justo. Claro que me parece lógico que cuando hay una circunstancia que ha hecho tanto daño, ya sea que nosotros hayamos hecho daño o que alguien haya hecho daño, que uno entre en sospecha, ya para dejar de molestarla. El versículo 26 del mismo capítulo 9, ¿verdad? Del mismo capítulo 9. Cuando llegó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían desconfianza porque no creían que también él fuera un verdadero discípulo. Gracias, ya puede sentarse. Llegó a Jerusalén. ¿Recuerden quiénes estaban reunidos en Jerusalén? Los apóstoles, fueron los únicos que no se habían ido. Y él quería reunirse con los apóstoles, pero tenían miedo porque los apóstoles habían oído de Pablo sobre el capítulo 8, versículo 3. Quizá usted en su vida tiene gente que conoce el capítulo 8 del versículo 3 suyo, y usted está en el capítulo 9 ya, pero en los ojos de esa persona y en el corazón de esa persona, usted vive viviendo en el capítulo 8, versículo 3. Cuando usted lo ve, usted pasa y esa persona lo ve, le ve con cara de 8, ¿verdad? Usted ya está en el capítulo 9, ya Cristo vino a su vida, se le cayeron las escamas y todavía hay personas que todavía no creen. Pero atención, también usted puede ser que se quedó con la imagen, la idea de alguna circunstancia que conoció de alguien y entonces usted también vive en el capítulo 8, versículo 3. Al final lo que quiero decir es que Cristo cambia vidas. Y esa es la gran noticia, Cristo cambia vidas. Y puede ser que usted ya esté en el capítulo 9, pero su vida tiene que seguir cambiando. Y una novena para una parroquia es una oportunidad para que los hermanos que viven más la fe, los que están más comprometidos, decidamos permitir que Cristo resucitado cambie nuestra vida. Ahí es que uno dice el dicho, cría fama y échate a dormir. Y es cierto, quitarse la fama de uno del capítulo 8, versículo 3 es muy difícil. Pero usted no vive para cambiar el parecer de las personas, usted vive para que su vida dé la gloria de Dios y la gloria de Dios se encargará de contar otras historias. Allá usted como cristiano, como feligrés, y ahí sentado allí viene una lectora, capítulo 8, versículo 3, a leer la palabra de Dios, y usted sentado y dice, ay, mire, la capítulo 8, versículo 3, hasta se le nota el 3, mire. Y seguramente que sí. Y fue un 3 escandaloso. Y fue un 3 dramático, un 3 vergonzoso. Pero Cristo llegó a la vida y le cambió.
No es justo para la gracia de Dios que nosotros nos quedemos atrapados en historias, en pecados nuestros o de los demás, cuando Él trae la gracia. Ahora bien, si usted la está pulseando y todavía hay este versículo 26, ay, padre, es que viera, no me creen, yo ya cambié y la gente sigue pensando que tal y tal cosa, por amor a Dios, le costó a San Pablo, no le va a costar a usted. Aquí, el versículo siguiente dice, el versículo 26, no lo está aquí, el 27 dice, lo leen, capítulo 9, el 27, que Bernabé tuvo que ir a hablar con los apóstoles y decirle, no, confíen en él, yo sé lo que pasó y de verdad, y no sé cuánto, y empieza a explicarles un poquito. Aquí no dice que es que llegó Pablo y entonces los apóstoles le tuvieron desconfianza, entonces Pablo se fue resentido. Y se fue resentido, entonces, no, es que ahí no confían en mí. No creen que Cristo ha cambiado mi vida. Estaba tan seguro que Cristo había cambiado su vida que dice, bueno, yo me voy a encargar de seguir predicando y que mi testimonio termine al final de convencer a los demás. Y que si los terminó de convencer, con creces. Con creces. Le pido al Señor yo, para mí, seguir creyendo que Dios quiere un capítulo nuevo siempre en mi vida. Le pido al Señor para la comunidad que me toca pastorear, que seamos una comunidad que confiemos en la acción de Dios y que dejemos de maltratarnos unos a otros con los capítulos 8, versículos 3, que pueden haber, que puedan existir. No digo que las inventaron, sí, tal vez ahí están y fueron reales, pero que Cristo pueda hacer una realidad nueva en nuestra vida, claro que sí. Ahí están una gran cantidad de santos que no menciono, pero que la gracia de Dios siempre puede y hacer una persona nueva. ¿Acaso no decía Nicodemo que hay que nacer de nuevo? Pues sí, Cristo. Así, de nuevo, Cristo nos ha regalado su gracia para que la resurrección lo logre en nosotros. Que ojalá vivamos cada vez más de este lado del capítulo 9 y no tanto del capítulo 8. ¿Existió? Sí. ¿Es parte de nuestra historia? Sí. Pero el 9 también es parte de nuestra historia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.